Tonantzintla era un pueblo perdido entre las colinas ondulantes de Puebla, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Las casas, con fachadas de colores vivos, se apretaban alrededor de una plaza central donde una ceiba antigua se alzaba como una guardiana silenciosa. Sus raíces gruesas y retorcidas parecían querer abrazar la tierra y proteger a los habitantes de cualquier mal que pudiera venir de más allá de las montañas. En Tonantzintla, el sol nunca se apagaba del todo. Incluso al atardecer, una luz dorada y cálida parecía abrazar el pueblo, como si el tiempo se negara a oscurecerlo por completo. Esta peculiaridad, que para los aldeanos era tan común como el canto del gallo al amanecer, había fascinado a generaciones de viajeros, pero ninguno se quedaba el tiempo suficiente para entender su verdadero origen. Algunos decían que era obra de los dioses antiguos, otros, más escépticos, hablaban de algún fenómeno atmosférico único. Pero en el corazón del pueblo, entre sus habitantes, esta luz era simplemente el abrazo de Tenantzin, un regalo de la diosa madre de la tierra. La rutina en Tonantzintla era simple, tranquila. Los niños jugaban en la plaza, las mujeres tejían en los portales de las casas, y los hombres trabajaban en los campos o en talleres que parecían haber existido desde siempre. Sin embargo, había algo especial en cada rincón, en cada mirada. La vida en el pueblo tenía un toque sutil de magia, casi imperceptible, pero siempre presente. Yaretsi, una joven de cabellos oscuros y ojos curiosos, era conocida por ser diferente. Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad aceptaban la vida sencilla de Tonantzintla, ella soñaba con algo más. Algún día cruzaré esas montañas, decía mientras miraba el horizonte, y veré lo que hay más allá. Sus palabras solían provocar risas entre los aldeanos, quienes la consideraban una soñadora, pero su mejor amigo, Mateo, la escuchaba con atención. Mateo era un artesano de máscaras, un oficio que había heredado de su abuelo. Sus máscaras no eran simples adornos, parecían tener vida propia. Cada una contaba una historia, y aunque Mateo nunca lo admitía, había noches en las que sentía que lo observaban desde las estanterías de su taller. Una mañana, mientras caminaba cerca del río, Yaretsi encontró algo que cambiaría su vida y la de todo el pueblo. Era un pequeño fragmento de obsidiana negra, brillante como el agua bajo el sol. Pero había algo extraño en él. No era como las piedras que había visto antes. Al tocarlo, sintió una leve vibración, como si la piedra respirara. Fascinada, decidió llevarla a la plaza para mostrarla a don Jacinto, el curandero del pueblo. Don Jacinto era un hombre mayor, de rostro arrugado y manos firmes. Había vivido en Tonantzintla toda su vida y conocía sus secretos mejor que nadie. Al ver el fragmento de obsidiana en las manos de Yaretsi, su expresión cambió. Su rostro, normalmente sereno, se llenó de preocupación. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, su voz temblando ligeramente. En el río, cerca de las piedras grandes, respondió Yaretsi, sin entender la reacción del anciano. Don Jacinto tomó la piedra con cuidado, como si fuera algo peligroso. Esto no pertenece aquí, murmuró. Es un fragmento del espejo negro. Hace muchos años, hubo algo parecido, y casi destruye nuestro pueblo. Yaretsi frunció el ceño. ¿Qué es el espejo negro? ¿Y por qué es tan peligroso? Don Jacinto la miró con gravedad. Es una conexión entre este mundo y otro. Uno que no entendemos. Si los fragmentos se reúnen, el equilibrio entre ambos mundos podría romperse. Necesitas devolver esto al río y olvidarte de ello. Sin embargo, la curiosidad de Yaretsi era más fuerte que cualquier advertencia. En lugar de devolver el fragmento, decidió guardarlo en su habitación, envuelto en un pedazo de tela. Esa noche, mientras intentaba dormir, soñó con un bosque iluminado por luces que flotaban como luciérnagas. En el centro del bosque, una figura femenina, alta y majestuosa, la llamaba por su nombre. Ven a mí, decía la voz, suave como un susurro. Tenemos mucho que hablar. Mientras tanto, en su taller, Mateo trabajaba en una nueva máscara, una creación que parecía tener algo especial. Era diferente de las demás, más realista, como si pudiera cobrar vida en cualquier momento.
Sin embargo, al terminarla, Mateo sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Decidió cerrar el taller y regresar a casa. A la mañana siguiente, la máscara había desaparecido. Los días siguientes en Tonantzintla estuvieron llenos de eventos extraños. Algunos aldeanos afirmaron haber visto sombras moviéndose por la plaza, incluso a plena luz del día. Otros dijeron escuchar voces en sus sueños, susurros que hablaban de un equilibrio roto. Don Jacinto, cada vez más preocupado, comenzó a visitar a los aldeanos, intentando descubrir si alguien más había encontrado fragmentos del espejo. Yaretsi, por su parte, no podía dejar de pensar en el fragmento de obsidiana. Cada vez que lo tocaba, sentía una conexión con algo más grande, algo que no podía explicar. Mateo, preocupado por la desaparición de su máscara, comenzó a notar que algunas de las otras máscaras de su taller parecían moverse ligeramente cuando no estaba mirando. Una noche, mientras Yaretsi dormía, un sonido la despertó. Era un murmullo suave, como si alguien hablara desde el fragmento. Al acercarse, vio que la obsidiana brillaba débilmente. Una voz femenina, la misma del sueño, volvió a hablar. «Encuéntrame en el bosque», dijo. «La verdad te espera». Gancho, esa misma noche, el cielo sobre Tonantzintla comenzó a llenarse de estrellas fugaces. Pero en lugar de desaparecer en el horizonte, las estrellas se detenían, formando constelaciones desconocidas que parecían observar al pueblo desde lo alto. La calma característica de Tonantzintla se había visto interrumpida. La noche anterior, las estrellas fugaces que cruzaron el cielo no desaparecieron, como solían hacerlo. En cambio, permanecieron suspendidas, formando constelaciones desconocidas que parecían observar al pueblo desde lo alto. Los aldeanos, desconcertados, hablaban en susurros durante el desayuno, temerosos de que algo estuviera fuera de lugar. La luz dorada que siempre abrazaba a Tonantzintla parecía más intensa, casi opresiva, como si algo en el aire hubiera cambiado. Yaretsi despertó con el corazón agitado. La voz que había escuchado la noche anterior seguía resonando en su mente: «Encuéntrame en el bosque». Se levantó de un salto, revisando el fragmento de obsidiana que había escondido cuidadosamente bajo su cama. Allí estaba, tan oscuro y brillante como siempre, pero ahora sentía una conexión aún más fuerte con él. Lo sostuvo en sus manos y, por un momento, creyó ver reflejos de rostros desconocidos en su superficie lisa. Sacudió la cabeza, convencida de que era solo su imaginación. Mientras tanto, don Jacinto caminaba por la plaza con paso apresurado. Había pasado la noche revisando sus viejos textos y pergaminos en busca de respuestas. Algo en esas constelaciones y en el fragmento que Yaretsi había encontrado le recordaba historias que su abuela le había contado cuando era niño, historias de dioses antiguos que custodiaban las fronteras entre los mundos. Según las leyendas, cuando estas fronteras se debilitaban, cosas extrañas comenzaban a suceder, las sombras cobraban vida, los ríos corrían en dirección contraria, y los vivos comenzaban a escuchar los susurros de los muertos. «Esto no es bueno», murmuró don Jacinto para sí mismo mientras se dirigía a la casa de Yaretsi. Tocó la puerta de madera con fuerza, y cuando la joven abrió, sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía él. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos, entrando en la pequeña sala antes de que ella pudiera responder. «Yo también quería hablar contigo», respondió Yaretsi, mostrando el fragmento de obsidiana. «Anoche volvió a brillar, y escuché una voz. Me pidió que fuera al bosque». El rostro de don Jacinto se tensó. «No deberías haberlo guardado», dijo en tono grave. «Te advertí que lo devolvieras al río. Ese fragmento no es un simple pedazo de obsidiana. Es una puerta. Una conexión con algo que no entendemos. Si sigues usándolo, podrías abrir algo que no seremos capaces de cerrar». Pero Yaretsi, como siempre, no podía ignorar su curiosidad. ¿Y si esa voz puede ayudarme a entender qué está pasando? Todo esto comenzó cuando encontré el fragmento. Quizás sea la clave para proteger a Tonantzintla. Don Jacinto suspiró, viendo la determinación en los ojos de la joven.
sabía que no podría detenerla. Si insistes en ir, no vayas sola. El bosque no es un lugar seguro, especialmente ahora. Hablaré con Mateo. Puede que sus máscaras sepan algo que nosotros no. En su taller, Mateo estaba sentado frente a sus estantes, observando las máscaras que había creado a lo largo de los años. Desde la desaparición de la máscara que había terminado días atrás, había comenzado a notar cosas extrañas. Las demás máscaras parecían moverse. No físicamente, pero sus expresiones cambiaban sutilmente cada vez que les daba la espalda. Una máscara en particular, una con el rostro de un anciano sonriente, parecía mirarlo fijamente. Mateo se frotó los ojos, tratando de convencerse de que era solo el cansancio. Sin embargo, esa noche, mientras trabajaba en una nueva máscara, escuchó un sonido suave, como un susurro. Se giró rápidamente, pero el taller estaba vacío. Las máscaras permanecían en sus estantes, inmóviles. Entonces, el susurro volvió, más claro esta vez: el equilibrio se ha roto. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero no recibió respuesta. En lugar de eso, una de las máscaras cayó al suelo sin razón aparente. Al recogerla, notó que sus ojos vacíos parecían llenarse de un brillo tenue, como si estuvieran vivos. En ese momento, alguien golpeó la puerta del taller con urgencia. Era don Jacinto, acompañado por Yaretsi. Mateo les permitió entrar, aún desconcertado por lo que acababa de suceder. Algo está pasando, dijo antes de que ellos pudieran hablar. Las máscaras están cambiando. Y una de ellas desapareció hace días. Don Jacinto asintió con gravedad. Las máscaras podrían estar conectadas con el fragmento de obsidiana que Yaretsi encontró. Es posible que contengan fragmentos de algo más grande, algo que no deberíamos haber despertado. ¿Fragmentos?, preguntó Mateo, confundido. ¿De qué estás hablando? Del espejo negro, explicó don Jacinto. Una reliquia ancestral que conecta este mundo con otro. Hace años, mi abuela me contó historias sobre él. Decían que los fragmentos del espejo contenían memorias de un tiempo antiguo, y que si alguien los reunía, podría abrir una puerta entre los mundos. Pero hacerlo también liberaría a los guardianes del espejo, entidades que no pertenecen a nuestra realidad. Yaretsi, intrigada, preguntó: ¿y las máscaras? ¿Cómo están relacionadas con esto? Mateo se quedó en silencio por un momento antes de responder. Mi abuelo solía decir que nuestras máscaras contaban historias. Historias que no siempre eran nuestras, sino de algo más antiguo. Siempre pensé que era una metáfora, pero ahora no estoy tan seguro. Don Jacinto miró a Mateo con seriedad. Necesitamos tu ayuda. Si tus máscaras realmente están conectadas con los fragmentos del espejo, podrían ser clave para entender qué está pasando. Pero también podrían ser peligrosas. Esa noche, los tres decidieron vigilar el taller de Mateo. Colocaron las máscaras en el centro de la sala y se sentaron alrededor, esperando algún signo de actividad. Por horas, no pasó nada. Pero cerca de la medianoche, un susurro suave llenó el aire. El equilibrio se ha roto, dijo una voz, clara esta vez. El bosque llama. Las máscaras comenzaron a temblar ligeramente, como si algo invisible intentara moverlas. Una de ellas, la desaparecida, apareció de repente en una esquina del taller. Su expresión era completamente diferente, los ojos estaban entrecerrados y la boca formaba una sonrisa siniestra. Yaretsi se levantó, señalando la máscara. Esa es la que falta, ¿verdad? Mateo asintió, sin apartar la mirada de ella. Sí. Pero no estaba aquí antes. Algo la trajo de vuelta. Don Jacinto se acercó con cautela. Es una advertencia. El bosque nos llama, y no podemos ignorarlo más. Gancho, en el momento en que don Jacinto pronunció esas palabras, las luces en el taller comenzaron a parpadear, y un viento frío atravesó la sala. Desde fuera, se escuchó un sonido inquietante,
como el susurro de cientos de voces al unísono, llamándolos al bosque. La noche en Tonantzintla se había vuelto inquietante. Las estrellas que permanecían suspendidas en el cielo parecían vigilar cada movimiento de los habitantes. Los susurros que habían escuchado en el taller de Mateo aún resonaban en las mentes de Yaretsi, don Jacinto y Mateo mientras se preparaban para aventurarse en el bosque. Sabían que el camino que estaban por tomar no solo era peligroso, sino también desconocido. Ninguno de ellos estaba seguro de lo que encontrarían, pero algo era claro: el llamado del bosque no podía ser ignorado. Don Jacinto, sosteniendo un bastón adornado con pequeños símbolos tallados, lideraba el grupo. Yaretsi llevaba el fragmento de obsidiana envuelto en un paño, aunque podía sentir que vibraba débilmente en sus manos. Mateo, con una de sus máscaras más elaboradas colgada al cuello, seguía detrás, mirando nerviosamente hacia las sombras que se formaban entre los árboles. «Este bosque no es como antes», dijo don Jacinto en voz baja mientras entraban en la espesura. «Algo lo ha cambiado. Puedo sentirlo en el aire». El bosque, normalmente tranquilo y lleno del sonido de aves y hojas crujientes, estaba ahora silencioso. Una neblina espesa cubría el suelo, y las ramas de los árboles parecían entrelazarse en el cielo, creando una cúpula natural que bloqueaba la poca luz de las estrellas. Cada paso que daban parecía resonar, como si el bosque estuviera escuchando. Después de un tiempo, llegaron a una pequeña cascada que don Jacinto reconoció de inmediato. «Aquí es donde los ancianos solían decir que comenzaba el camino al otro lado», dijo, señalando el agua que fluía suavemente. «Se dice que este lugar es un portal entre nuestro mundo y el de los espíritus». Yaretsi se acercó al agua, inclinándose para observar su reflejo. Sin embargo, en lugar de su rostro, vio una figura femenina de cabello largo y oscuro, vestida con un manto hecho de flores y hojas. La figura sonrió suavemente y extendió una mano hacia ella, como invitándola a entrar. Yaretsi retrocedió de inmediato, asustada. «¿Qué viste?», preguntó Mateo, acercándose. «No era yo», respondió Yaretsi, con la voz temblorosa. «Era alguien más. Una mujer, pero no parecía peligrosa». Don Jacinto frunció el ceño. «Podría ser Xóchitl», murmuró. «En las historias, ella es la guardiana del espejo negro. Si está aquí, es porque sabe que algo está mal». Antes de que pudieran discutir más, un sonido fuerte rompió el silencio. Era como un rugido, profundo y gutural, que parecía venir de lo más profundo del bosque. Las hojas comenzaron a moverse, y la neblina pareció espesarse aún más. «Tenemos que seguir adelante», dijo don Jacinto con urgencia. «Si nos detenemos ahora, podríamos perdernos para siempre». El grupo continuó su camino, guiado por un sendero que parecía abrirse ante ellos de manera inexplicable. Yaretsi sentía que el fragmento en sus manos se calentaba con cada paso que daba, como si respondiera a una fuerza invisible. Mateo, por su parte, no podía dejar de mirar a su máscara, que ahora parecía más viva que nunca. Sus ojos, vacíos pero inquietantemente expresivos, parecían seguir cada movimiento. Finalmente, llegaron a una gran explanada iluminada por luces flotantes que parecían luciérnagas, pero más grandes y brillantes. En el centro de la explanada, rodeada por árboles cuyas ramas se curvaban hacia abajo como si quisieran protegerla, estaba la figura que Yaretsi había visto en el agua. «Bienvenidos», dijo la mujer, con una voz que resonaba como un eco. «He esperado mucho tiempo para este momento». «¿Eres Xóchitl?», preguntó don Jacinto, dando un paso adelante. La mujer asintió lentamente. «Así me llaman. Soy la guardiana del equilibrio, la conexión entre este mundo y el siguiente. Y ustedes han traído algo que me pertenece». Yaretsi sacó el fragmento de obsidiana y lo sostuvo frente a ella. «¿Esto? Lo encontré en el río». «¿Qué es exactamente?». Xóchitl se acercó con gracia, sus pies apenas tocando el suelo. «Es parte de un espejo antiguo, creado por los dioses para observar ambos mundos. Pero los humanos, en su curiosidad, intentaron usarlo para fines egoístas. El espejo se rompió en fragmentos,
y cada uno fue dispersado para evitar que alguien lo reconstruyera. Mateo miró a Xóchitl con escepticismo. Si es tan peligroso, ¿por qué nos está llamando? ¿Por qué nuestras máscaras están actuando de forma extraña? Xóchitl lo miró con una expresión seria. Porque el equilibrio se ha roto. Alguien ha reunido fragmentos suficientes como para abrir una fisura entre los mundos. Sus máscaras están imbuidas con la energía de los fragmentos, lo que significa que ustedes, sin saberlo, han estado custodiándolos todo este tiempo. Don Jacinto asintió, como si todo empezara a tener sentido. ¿Y qué podemos hacer para arreglar esto? Xóchitl extendió una mano hacia Yaretsi, señalando el fragmento. Hay dos opciones. Pueden devolver los fragmentos a los lugares donde pertenecen, sellando el espejo para siempre. Pero eso significa que nunca podrán usar su poder, ni siquiera para proteger este pueblo. La otra opción es reconstruir el espejo y usarlo para restaurar el equilibrio. Pero hacerlo es peligroso, porque el espejo también podría abrir un portal que no se pueda cerrar. El silencio cayó sobre el grupo mientras procesaban sus palabras. Yaretsi miró a don Jacinto y Mateo, buscando respuestas. ¿Qué debemos hacer? Antes de que alguien pudiera responder, el rugido volvió, más fuerte esta vez. La tierra tembló bajo sus pies, y de entre los árboles emergió una criatura enorme, hecha de sombras y luz. Sus ojos brillaban como las estrellas suspendidas en el cielo, y su voz retumbaba en el aire. El equilibrio no debe ser restaurado, dijo la criatura. Los humanos no son dignos de este poder. Xóchitl se interpuso entre el grupo y la criatura. No tienen derecho a decidir, dijo con firmeza. Ellos son los guardianes ahora. Ellos deben elegir. Gancho, la criatura se lanzó hacia ellos con un rugido ensordecedor, y la luz en la explanada comenzó a apagarse. Mientras Yaretsi sostenía el fragmento con fuerza, sintió una energía poderosa fluir a través de ella, como si el destino de ambos mundos dependiera de su decisión. La criatura, hecha de sombras y luz, se abalanzaba hacia ellos con una fuerza descomunal. Yaretsi sintió su corazón latir con violencia mientras sujetaba el fragmento de obsidiana, que ahora brillaba intensamente en su mano. Don Jacinto levantó su bastón, murmurando palabras en un idioma antiguo, tratando de formar una barrera entre ellos y el ser que los atacaba. Mateo, por su parte, parecía paralizado, con la mirada fija en su máscara, que había comenzado a emitir un tenue resplandor a su lado. Atrás, gritó Xóchitl, levantando una mano. Su gesto liberó un destello de luz que detuvo momentáneamente a la criatura. No están listos para enfrentarlo. Si no actúan rápido, el equilibrio se romperá por completo. ¿Qué quiere?, preguntó Yaretsi, todavía temblando, mientras observaba cómo la criatura retrocedía lentamente, gruñendo. Quiere evitar que el espejo sea reconstruido, respondió Xóchitl, con la voz firme pero teñida de preocupación. Pero no entiende que sin el espejo, ambos mundos colapsarán. Don Jacinto, respirando con dificultad, apoyó su bastón en el suelo. No podemos seguir huyendo. Necesitamos respuestas, Xóchitl. ¿Qué más hay que saber sobre el espejo? ¿Por qué las máscaras de Mateo están actuando así? Xóchitl miró a Mateo, quien seguía inmóvil, con los ojos fijos en su máscara. Las máscaras, comenzó, no son objetos ordinarios. Cada una de ellas contiene fragmentos del espejo negro, aunque el artesano nunca fue consciente de ello. Su familia ha sido la protectora de estos fragmentos durante generaciones. Pero ahora que el equilibrio se ha roto, las máscaras están despertando, respondiendo a la energía que emana del fragmento que Yaretsi encontró. Protector, murmuró Mateo, finalmente apartando la vista de su máscara para mirar a Xóchitl. ¿Por qué nadie me dijo esto? Mi abuelo nunca mencionó nada sobre un espejo ni sobre un equilibrio. Xóchitl lo observó con paciencia. Tu abuelo sabía, pero decidió no decirte la verdad. Creía que, mientras no supieras del poder de las máscaras, estarías a salvo. Pero los tiempos han cambiado, y el destino ha decidido que tú seas quien enfrente esta responsabilidad. Mateo, aún incrédulo,
se dejó caer sobre una roca cercana. ¿Y qué se supone que haga? No sé nada sobre espejos mágicos ni sobre equilibrio entre mundos. Soy solo un artesano. Xóchitl se acercó a él y colocó una mano en su hombro. No eres solo un artesano, Mateo. Tus máscaras han contado historias que trascienden el tiempo y el espacio. Ese don no es casualidad. Es hora de que aceptes quién eres y el papel que debes desempeñar. El grupo decidió tomarse un momento para recuperar fuerzas antes de continuar. La criatura había desaparecido entre las sombras del bosque, pero todos sabían que no estaba lejos. Yaretsi, todavía sosteniendo el fragmento, se sentó junto a Mateo. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó en voz baja. Mateo suspiró, mirando el suelo. No lo sé. Todo esto es demasiado para mí. Pensé que mi trabajo era solo tallar máscaras, darle un poco de belleza a este pueblo. Nunca imaginé que estaría conectado con algo tan grande. Yo tampoco, admitió Yaretsi. Pero, de alguna manera, siento que estamos aquí por una razón. Quizá no entendamos todo ahora, pero debemos confiar en que encontraremos la manera de arreglar esto. Mateo asintió, aunque su mirada seguía llena de dudas. Mientras tanto, don Jacinto y Xóchitl conversaban a unos metros de distancia. El bosque está cambiando, dijo don Jacinto en tono preocupado. Cada vez que damos un paso, parece que estamos entrando en un lugar diferente. ¿Es el efecto del espejo? Xóchitl asintió. El espejo no es solo un objeto. Es una entidad en sí misma. Está vivo, en cierto sentido. Y ahora que sus fragmentos están activos, el bosque se está convirtiendo en un reflejo de su poder descontrolado. Don Jacinto frunció el ceño. Si el espejo es tan peligroso, ¿por qué no destruirlo? Porque destruirlo también destruiría el equilibrio entre los mundos, explicó Xóchitl. Es un arma de doble filo. No podemos vivir con él, pero tampoco podemos vivir sin él. Poco después, el grupo reanudó su marcha, guiados por Xóchitl hacia un antiguo altar escondido en lo profundo del bosque. El camino se volvió cada vez más extraño, los árboles parecían cambiar de forma a medida que avanzaban, y el aire se llenaba de un aroma dulce y pesado, como el de las flores nocturnas. Cuando finalmente llegaron al altar, el grupo quedó en silencio. Era una estructura sencilla pero imponente, hecha de piedra negra y cubierta de enredaderas que brillaban con una luz propia. En el centro del altar había una ranura con forma de círculo, como si estuviera esperando algo. Este es el lugar donde el espejo fue creado, explicó Xóchitl. Y también es el único lugar donde puede ser reconstruido. Yaretsi se acercó al altar, sosteniendo el fragmento de obsidiana. ¿Esto es lo que quiere la criatura? ¿Evitar que lo pongamos aquí? Xóchitl asintió. Sí. Pero también es lo que necesitan hacer para restaurar el equilibrio. Sin embargo, este fragmento es solo una parte. Necesitarán reunir los otros fragmentos para completar el espejo. Mateo dio un paso adelante, sosteniendo su máscara. ¿Y si las máscaras tienen los fragmentos? ¿Cómo los sacamos? Xóchitl lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. Ese es el verdadero sacrificio, Mateo. Cada máscara contiene una memoria, una historia que le da vida. Para extraer los fragmentos, esas memorias deben ser liberadas. Y eso significa que las máscaras dejarán de existir como las conoces. Mateo apretó los puños, mirando su máscara con pesar. Había pasado años trabajando en ellas, poniendo su alma en cada una. La idea de perderlas era casi insoportable. Pero también sabía que no tenía otra opción. Lo haré, dijo finalmente, con la voz firme pero temblorosa. Si eso significa salvar este pueblo y restaurar el equilibrio, lo haré. Gancho, mientras Mateo colocaba su máscara sobre el altar, una luz intensa llenó el bosque, y una voz profunda resonó en el aire: el precio del equilibrio no es pequeño. ¿Están dispuestos a pagarlo? En ese momento, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, y la criatura apareció una vez más, rugiendo con furia.
El tiempo se estaba acabando. La luz intensa que emanaba del altar llenó el bosque con un resplandor sobrenatural, iluminando cada rincón de la explanada. Mateo, con manos temblorosas, colocó la máscara sobre la superficie del altar, sintiendo una extraña conexión con ella, como si parte de su propia alma estuviera siendo ofrecida. Las enredaderas brillantes que cubrían el altar comenzaron a moverse lentamente, envolviendo la máscara como si la aceptaran. Un zumbido grave resonó en el aire, y las máscaras que Mateo había traído parecían reaccionar, vibrando al unísono. Esto es solo el comienzo, dijo Xóchitl, su voz firme pero teñida de preocupación. Cada máscara contiene una parte del espejo negro. Al liberar sus memorias, los fragmentos se unirán, pero con cada fragmento liberado, el equilibrio se volverá más inestable hasta que el espejo esté completo. Yaretsi observaba con el fragmento de obsidiana aún en sus manos. Cada vez que Mateo colocaba una máscara, sentía que el fragmento brillaba más intensamente, como si fuera atraído hacia el altar. ¿Qué pasará cuando el espejo esté completo?, preguntó, rompiendo el silencio. El espejo es un portal, explicó Xóchitl, mirando directamente a Yaretsi. Cuando esté completo, conectará nuestro mundo con el mundo de los guardianes. Entonces será su responsabilidad cerrarlo y restaurar el equilibrio. Pero esa decisión no será fácil. Mateo, limpiándose el sudor de la frente, miró a Xóchitl con los ojos llenos de duda. ¿Y qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si no logramos cerrarlo? Xóchitl guardó silencio por un momento, luego bajó la mirada. Si fallan, los dos mundos colapsarán. Todo lo que conocemos se desmoronará. Mientras las máscaras continuaban liberando fragmentos, el bosque parecía cobrar vida. Las sombras danzaban entre los árboles, formando figuras indistintas que susurraban en un idioma antiguo. Don Jacinto, que había estado observando atentamente, comenzó a murmurar oraciones en voz baja, tratando de proteger al grupo de las fuerzas que se estaban desatando. Esto no es bueno, dijo finalmente, volviéndose hacia Xóchitl. Las máscaras están despertando algo más que los fragmentos. Están liberando memorias de otro tiempo, memorias que podrían ser peligrosas. Xóchitl asintió. Las memorias son parte del espejo. Son fragmentos de las vidas y emociones de aquellos que intentaron usar su poder. Ahora están buscando regresar a su lugar original. Yaretsi sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras observaba las sombras. Algunas parecían familiares, como si fueran ecos de personas que alguna vez habían vivido en Tonantzintla. ¿Podrían ser almas?, preguntó en voz baja. No exactamente, respondió Xóchitl. Son fragmentos de energía, recuerdos atrapados en el tiempo. No tienen voluntad propia, pero pueden influir en quienes los encuentran. De repente, un rugido ensordecedor rompió el ambiente tenso. La criatura que habían visto antes emergió de las sombras, más grande y amenazante que nunca. Sus ojos brillaban como estrellas, y su cuerpo parecía estar formado por la misma oscuridad que envolvía el bosque. «Deténganse», rugió la criatura, su voz resonando como un trueno. «No entienden lo que están haciendo. El espejo no debe ser reconstruido». Xóchitl se adelantó, alzando una mano para enfrentarse a la criatura. «Guardiana de las sombras, este no es tu lugar. Tu deber es proteger el equilibrio, no impedir que se restaure». La criatura se detuvo, su mirada fija en Xóchitl. «Mi deber es proteger ambos mundos de la destrucción. Si el espejo se completa, no hay garantía de que ustedes puedan cerrarlo. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo?» «Sí», respondió Xóchitl sin vacilar. «Porque sin el espejo, el desequilibrio ya está destruyendo ambos mundos. No tenemos otra opción». La criatura gruñó, pero no atacó. En cambio, sus ojos se posaron en Yaretsi. «Tú», dijo, señalándola con una garra que parecía hecha de sombras. «Eres la clave. Tú sostienes el fragmento más poderoso. Tu decisión determinará el destino de todos». Yaretsi tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de la criatura. «No sé qué hacer», admitió,
mirando a Xóchitl y a los demás. ¿Cómo puedo tomar una decisión que afectará a todos? Confía en ti misma, dijo Xóchitl, su voz suave pero segura. El fragmento te eligió por una razón. En el momento adecuado, sabrás qué hacer. Mateo colocó la última máscara sobre el altar, y el zumbido en el aire se intensificó. Las enredaderas brillantes se enredaron alrededor de todas las máscaras, fusionándolas en un solo objeto, un espejo incompleto que parecía flotar sobre el altar. Los fragmentos brillaban con una luz intensa, pero aún faltaba uno para completarlo. Es tu turno, dijo Xóchitl, mirando a Yaretsi. Yaretsi se acercó al altar, sintiendo que el fragmento de obsidiana en sus manos se calentaba. ¿Y si no funciona?, preguntó, su voz llena de dudas. Debe funcionar, dijo don Jacinto, con una firmeza que ocultaba su propio miedo. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Con manos temblorosas, Yaretsi colocó el fragmento en el centro del espejo. Al hacerlo, una explosión de luz llenó el bosque, cegando a todos por un momento. Cuando la luz se desvaneció, el espejo estaba completo, flotando sobre el altar como un portal hacia otra dimensión. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, el aire se llenó de un sonido inquietante, como un susurro que provenía de todas partes. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, rodeando al grupo. La criatura de ojos estrellados dio un paso adelante, su mirada fija en el espejo. El equilibrio aún no está restaurado, dijo. Ahora deben cerrarlo, pero sepan que el precio será alto. Gancho, mientras las sombras se cerraban alrededor del grupo y el espejo comenzaba a emitir un zumbido aún más intenso, Yaretsi sintió que algo la atraía hacia el portal. Una voz suave, la misma que había escuchado en sus sueños, susurró: elige sabiamente. El destino de ambos mundos está en tus manos. El espejo flotaba sobre el altar, completo y resplandeciente, emitiendo un brillo oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. En su superficie, fragmentos de obsidiana pulían reflejos que no pertenecían al bosque. Yaretsi, Mateo, don Jacinto y Xóchitl observaban en silencio, cada uno sintiendo el peso de lo que acababan de lograr. Pero no hubo tiempo para celebraciones. El aire se llenó de un zumbido inquietante, y las sombras alrededor comenzaron a girar, formando un remolino que parecía bailar al ritmo del zumbido. La criatura de ojos estrellados permanecía al borde de la explanada, observando con atención. Su presencia, que antes era intimidante, ahora parecía contenida, casi expectante. El espejo está completo, dijo con una voz profunda que resonó como un eco en sus mentes. Pero el equilibrio aún no ha sido restaurado. Al contrario, está al borde del colapso. Yaretsi miró el espejo, sintiendo una atracción casi hipnótica hacia él. Las voces que había escuchado en sus sueños ahora eran más fuertes, más claras, como si la llamaran desde el otro lado. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, volviendo la mirada hacia Xóchitl. Xóchitl dio un paso adelante, con su expresión solemne. El espejo es un portal, pero también es un ancla. Con el completo, tenemos la oportunidad de cerrar el vínculo entre este mundo y el otro, restaurando el equilibrio. Pero hacerlo requiere un sacrificio. Mateo, quien había permanecido en silencio hasta entonces, frunció el ceño. ¿Qué tipo de sacrificio? El espejo necesita una esencia para sellarse, explicó Xóchitl, mirando a cada uno de ellos. Una de nuestras almas debe unirse a él. Esa persona perderá su identidad, sus recuerdos y su conexión con este mundo. Se convertirá en parte del equilibrio, vigilando ambos mundos desde el interior del espejo. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Las palabras de Xóchitl eran como una sentencia. Don Jacinto fue el primero en hablar. Yo lo haré, dijo, su voz firme. Mi vida ya ha sido larga, y he cometido errores que han puesto a Tonantzintla en peligro. Este será mi modo de redimirme. No, dijo Yaretsi de inmediato, dando un paso adelante. No puedes hacerlo. Este viaje comenzó conmigo. Fui yo quien encontró el fragmento, quien desató todo esto. Es mi responsabilidad.
Mateo miró a ambos con los ojos entrecerrados. Ninguno de los dos debería hacerlo. Esto no habría sido posible sin mis máscaras. Si alguien debe pagar el precio, soy yo. La discusión se intensificó, con cada uno ofreciendo razones para ser el elegido. Pero Xóchitl los observaba en silencio, su mirada llena de una mezcla de tristeza y admiración. La decisión no puede tomarse por palabras, interrumpió finalmente. El espejo elegirá. Aquella alma que esté más conectada con el equilibrio será la que se unirá a él. De repente, el remolino de sombra se detuvo, y el bosque se sumió en un silencio absoluto. La criatura de ojos estrellados dio un paso adelante, inclinando su enorme figura hacia el espejo. El portal está abierto, dijo en un tono bajo pero cargado de poder. Elijan rápido, o ambos mundos perecerán. El espejo comenzó a brillar con más intensidad, y su superficie mostró imágenes que ninguno de ellos reconocía, paisajes de otro mundo, rostros desconocidos y figuras envueltas en luz y oscuridad. Las voces se intensificaron, llamando a Yaretsi con una urgencia que la dejó sin aliento. No puedo ignorarlo, dijo, dando un paso hacia el altar. Es como si el espejo me estuviera hablando. Siento que me necesita. Espera, dijo Mateo, agarrándola del brazo. ¿Y si no es el espejo? ¿Y si son las sombras tratando de manipularte? No podemos estar seguros. Xóchitl intervino, colocando una mano en el hombro de Yaretsi. No tengas miedo. Si el espejo te ha elegido, es porque sabe que eres capaz de soportar el peso del equilibrio. Mientras tanto, don Jacinto comenzó a recitar oraciones antiguas, intentando proteger al grupo de las energías que emanaban del altar. Sin embargo, incluso él sabía que estaban jugando con fuerzas más allá de su comprensión. El zumbido del espejo se volvió ensordecedor, y su luz llenó el bosque. Las sombras que antes los rodeaban ahora se arremolinaban alrededor del altar, creando una barrera impenetrable. Yaretsi sintió que su cuerpo era atraído hacia el espejo, como si una fuerza invisible tirara de ella. Es ahora o nunca, dijo Xóchitl, su voz apenas audible por encima del ruido. Debemos actuar. Yaretsi dio un paso adelante, pero Mateo se interpuso. Si vas, no podremos traerte de vuelta. ¿Estás segura de esto? Sí, respondió Yaretsi, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Si esto es lo que se necesita para salvar a Tonantzintla y a ambos mundos, entonces estoy dispuesta a hacerlo. Sin esperar más, Yaretsi colocó ambas manos sobre el espejo. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, y las imágenes en la superficie del espejo comenzaron a moverse más rápido. Por un momento, sintió que estaba en todas partes y en ningún lugar al mismo tiempo. Vio a su familia, a los habitantes de Tonantzintla, y luego rostros desconocidos que parecían observarla desde el otro lado. Gracias, susurró una voz en su mente. Era cálida, casi maternal, y llenó a Yaretsi de una paz que nunca había experimentado. El bosque se llenó de un estallido de luz que obligó a todos a cerrar los ojos. Cuando finalmente la luz se desvaneció, el espejo ya no estaba. El altar estaba vacío, y las sombras habían desaparecido. La criatura de ojos estrellados también había desaparecido, dejando el bosque en un silencio inquietante. Yaretsi, llamó Mateo, mirando alrededor. Pero no hubo respuesta. Don Jacinto cayó de rodillas, murmurando una última oración. Lo logró, dijo con lágrimas en los ojos. Ella restauró el equilibrio. Xóchitl miró al cielo, donde las estrellas finalmente comenzaban a moverse nuevamente. El sacrificio fue hecho, dijo. El vínculo entre los mundos está sellado. Gancho, mientras el grupo se alejaba del altar, una figura brillante apareció brevemente en el aire, observándolos con una sonrisa suave antes de desvanecerse. Era Yaretsi, ahora parte del equilibrio, vigilando ambos mundos desde el otro lado. Pero su historia no había terminado, su esencia aún tenía un papel que desempeñar en el destino de Tonantzintla. El bosque de Tonantzintla permanecía inmóvil, envuelto en un silencio inquietante después de la desaparición de Yaretsi.
El altar, ahora vacío, parecía un monumento a lo que acababa de suceder, pero el aire aún vibraba con una energía inexplicable. Mateo y don Jacinto permanecían en pie, mirando el lugar donde el espejo había estado, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Xóchitl, de pie al borde de la explanada, observaba el cielo, donde las estrellas volvían a moverse lentamente. ¿Terminó?, preguntó Mateo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de esperanza, pero también de duda. ¿El equilibrio fue restaurado? Xóchitl se volvió hacia él, su rostro marcado por una mezcla de alivio y preocupación. El vínculo fue sellado, pero el equilibrio no se restaura tan fácilmente. Lo que Yaretsi hizo fue un acto de gran sacrificio, pero los efectos completos aún están por manifestarse. Don Jacinto, apoyándose en su bastón, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Pensé que al completar el espejo y sellar el portal, todo volvería a la normalidad. Xóchitl negó con la cabeza lentamente. El equilibrio no es un estado fijo. Es un proceso constante. Lo que ella hizo fue estabilizar la conexión entre los mundos, pero las cicatrices de esta ruptura permanecerán. Ambos mundos sentirán los efectos por mucho tiempo. Mateo, todavía conmovido por la pérdida de Yaretsi, miró hacia el altar vacío. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano. Tiene que haber algo que podamos hacer para proteger este lugar, para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Mientras hablaban, el bosque comenzó a cambiar de nuevo. Las sombras que habían desaparecido empezaron a regresar, pero esta vez no eran hostiles. Se movían suavemente entre los árboles, como si estuvieran explorando el mundo por primera vez. Una de las sombras, más grande que las demás, se acercó al grupo, y una voz familiar resonó en el aire. Gracias. Mateo dio un paso hacia adelante, reconociendo la voz de inmediato. Yaretsi, ¿eres tú? La sombra se solidificó brevemente, tomando la forma de Yaretsi, aunque más etérea, como si fuera un reflejo de lo que había sido. Su rostro mostraba una calma que no había tenido antes, y sus ojos brillaban con una luz suave. Soy parte del equilibrio ahora, explicó Yaretsi, su voz resonando como un eco. No estoy realmente aquí, pero tampoco estoy completamente en el otro lado. Mi esencia está conectada a este lugar, y siempre lo estará. Don Jacinto inclinó la cabeza, como si estuviera orando. Yaretsi, tu sacrificio salvó este mundo. Nunca seremos capaces de agradecerte lo suficiente. Mi sacrificio no es el final, respondió ella, con una sonrisa tranquila. Es solo un nuevo comienzo. Tonantzintla todavía está en peligro, y ustedes deben ser los guardianes de este lugar. Mateo apretó los puños, su voz temblando de emoción. No sé si podemos hacerlo sin ti. Pueden, dijo Yaretsi con firmeza. Siempre han tenido la fuerza para proteger este lugar. Yo solo fui una pieza en este rompecabezas. Ahora, el futuro está en sus manos. De repente, el cielo se oscureció nuevamente, y el viento comenzó a soplar con fuerza. Las sombras que habían estado moviéndose pacíficamente se detuvieron, como si algo las hubiera alertado. Xóchitl alzó la vista al cielo, su expresión cambiando a una de alarma. No estamos solos, dijo, su voz cargada de urgencia. Algo más está tratando de cruzar el portal, algo que no pertenece ni a este mundo ni al otro. La figura de Yaretsi se volvió hacia ellos, su rostro ahora lleno de preocupación. El espejo aún es un vínculo frágil. Si algo lo manipula desde el otro lado, podría reabrirse. Deben proteger este lugar a toda costa. De las sombras del bosque surgió una nueva figura, más imponente que cualquier otra. Era una criatura formada por oscuridad y estrellas, similar a la que habían enfrentado antes, pero con una presencia aún más opresiva. Sus ojos brillaban como galaxias distantes, y su voz resonó como un trueno. Pensaron que podían sellar el equilibrio, dijo la criatura, avanzando hacia el altar. Pero el poder del espejo es más grande de lo que pueden comprender. Su mundo y el nuestro están destinados a fusionarse.
Don Jacinto levantó su bastón, murmurando oraciones en un intento de contener la presencia de la criatura. Pero esta vez, sus palabras parecían no tener efecto. Xóchitl se colocó frente al grupo, levantando ambas manos. No permitiremos que destruyas este lugar, declaró, su voz firme. Ustedes no tienen el poder para detenerme, respondió la criatura. El sacrificio de una sola alma no es suficiente para cerrar el portal. Necesitarán algo más. Mateo, mirando a la criatura y luego al altar, sintió un impulso repentino. Se giró hacia Xóchitl. ¿Qué pasaría si más fragmentos de nuestras esencias fueran entregados al espejo? ¿Eso lo fortalecería? Xóchitl lo miró con sorpresa, pero asintió lentamente. Es posible. Pero el costo sería enorme. Podrías perder partes de ti mismo, tal vez incluso tus recuerdos. Entonces lo haré, dijo Mateo, con determinación. Si eso es lo que se necesita, lo haré. Mateo se acercó al altar, colocando sus manos sobre la superficie donde antes había estado el espejo. Casi de inmediato, sintió una corriente de energía que lo atravesó, como si el altar estuviera absorbiendo una parte de él. Sus máscaras, que aún estaban en el suelo cerca, comenzaron a brillar, como si respondieran a su sacrificio. La criatura avanzó rápidamente, como si supiera lo que Mateo estaba intentando hacer. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, las sombras que habían estado girando alrededor del altar se movieron para detenerla. Era como si las propias sombras estuvieran protegiendo a Mateo, actuando como una barrera entre él y la criatura. Mientras tanto, Mateo gritó, sintiendo que algo dentro de él se desprendía. Imágenes de su infancia, de su familia, de las máscaras que había creado, pasaron por su mente, desvaneciéndose lentamente como un sueño que se olvida al despertar. El altar comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y la criatura retrocedió, rugiendo en frustración. «Esto no termina aquí», gritó, antes de desvanecerse en la oscuridad. Cuando la luz finalmente se apagó, Mateo cayó de rodillas, respirando con dificultad. Xóchitl y don Jacinto corrieron hacia él, ayudándolo a levantarse. «¿Estás bien?», preguntó don Jacinto. Mateo asintió lentamente, aunque sus ojos parecían vacíos. «Lo logramos», dijo en voz baja. «El portal está cerrado». Gancho, mientras el grupo miraba alrededor, las sombras comenzaron a desvanecerse, y el bosque volvió a su calma natural. Pero una pequeña figura luminosa apareció brevemente sobre el altar, Yaretsi, quien los miró con una sonrisa suave antes de desaparecer nuevamente. A pesar de su victoria, sabían que el precio había sido alto y que su papel como guardianes apenas comenzaba. El bosque de Tonantzintla respiraba una calma que no se había sentido en años. Después de la intensa batalla por el equilibrio, la oscuridad se había retirado y el silencio que ahora reinaba no era inquietante, sino reparador. La luna brillaba con suavidad, iluminando el altar vacío, que ahora parecía una reliquia inofensiva de un pasado turbulento. Mateo permanecía arrodillado frente al altar, sus manos aún sobre la fría superficie de piedra. Había dado más de lo que pensó que podía, y aunque su cuerpo seguía presente, sentía que partes de él se habían perdido en el proceso. Su memoria era un mosaico incompleto, recordaba fragmentos de su vida, pero había vacíos que no podía llenar. Don Jacinto se acercó lentamente, apoyándose en su bastón, su rostro marcado por el cansancio y la tristeza. «Lo lograste, muchacho», dijo, colocando una mano en el hombro de Mateo. «Tu sacrificio aseguró el futuro de Tonantzintla. Nunca lo olvidaremos». Mateo levantó la mirada hacia don Jacinto, sus ojos llenos de incertidumbre. «Pero, ¿quién soy ahora?», preguntó en un susurro. «Siento que algo importante de mí ya no está. Como si una parte de mi esencia se hubiera quedado atrapada en ese altar». Don Jacinto suspiró profundamente. «El precio del equilibrio siempre es alto. Pero lo que perdiste no te define. Sigues siendo tú, Mateo. Un artesano, un protector, un héroe». Xóchitl, que había estado observando desde la distancia, se acercó al altar. Su presencia seguía irradiando poder,
pero había una melancolía en sus ojos que no había mostrado antes. El equilibrio está restaurado, dijo con calma. El portal está cerrado, y las sombras han regresado a donde pertenecen. Pero este no es el final de su historia. Mientras hablaban, el cielo comenzó a aclararse, y el primer rayo de sol iluminó la explanada. Era un amanecer diferente, más cálido y más brillante que cualquier otro que los habitantes de Tonantzintla hubieran visto antes. El pueblo, que había permanecido en la oscuridad durante las horas de caos, ahora parecía despertar con una nueva energía. Desde la explanada, Mateo, don Jacinto y Xóchitl podían ver cómo las casas comenzaban a llenarse de vida. Las personas salían lentamente, observando el cielo con asombro, como si algo dentro de ellas también hubiera cambiado. No sabían exactamente lo que había sucedido en el bosque, pero sentían que algo importante había terminado y algo nuevo estaba comenzando. El pueblo renacerá, dijo Xóchitl, mirando hacia Tonantzintla con una leve sonrisa. El sacrificio de Yaretsi y tu valentía, Mateo, han dejado una huella que no desaparecerá. Este lugar será diferente de ahora en adelante. Mateo se levantó con dificultad, ayudado por don Jacinto. ¿Y qué pasará con nosotros?, preguntó. Con todo lo que vimos y vivimos aquí. Ustedes son los guardianes ahora, respondió Xóchitl, su mirada llena de determinación. El equilibrio no es eterno. Siempre habrá fuerzas que intenten romperlo, y su deber será proteger este lugar y a su gente. Pero no estarán solos. Mientras caminaban de regreso al pueblo, Mateo sentía una mezcla de alivio y pérdida. Había dejado parte de su alma en el altar, pero también había ganado algo que no podía explicar. Cada paso que daba lo conectaba más con el bosque, como si ahora formara parte de él de una manera que antes no había sentido. Don Jacinto, por su parte, reflexionaba sobre el papel que le quedaba por cumplir. Había dedicado su vida a proteger Tonantzintla, y aunque su cuerpo envejecido le recordaba que su tiempo era limitado, sentía que aún tenía mucho que enseñar. La sabiduría no muere con nosotros, pensó. Se pasa a la siguiente generación. Al llegar al pueblo, los aldeanos los recibieron con una mezcla de curiosidad y gratitud. Aunque no conocían los detalles de lo que había ocurrido, sabían que algo había cambiado, y que Mateo y don Jacinto habían sido parte de ello. Una mujer mayor se acercó a Mateo, sosteniendo una de sus máscaras antiguas. Vi que esta máscara brillaba anoche, dijo con voz temblorosa. La había guardado por años, pero sentí que debía sacarla. ¿Qué significa? Mateo tomó la máscara con cuidado, estudiando sus detalles. Aunque había perdido partes de su memoria, su conexión con las máscaras seguía intacta. Significa que todavía hay historias que contar, respondió, devolviéndole la máscara. Y es nuestro deber preservarlas. Esa noche, mientras el pueblo se reunía en la plaza para compartir historias y celebrar el amanecer más brillante que habían visto, una figura apareció brevemente entre las sombras de la ceiba. Era Yaretsi, o al menos una parte de ella, observándolos desde la distancia. Su esencia brillaba con una luz tenue, como una estrella lejana que los guiaba. Mateo la vio primero, y su corazón se llenó de una mezcla de alegría y tristeza. No sabía si era real o simplemente un reflejo de su mente cansada, pero no importaba. Saber que ella aún estaba con ellos, de alguna forma, era suficiente. Don Jacinto también la notó y sonrió con ternura. Siempre estará con nosotros, dijo en voz baja. Como parte del equilibrio, pero también como parte de este pueblo. Xóchitl, que había permanecido en silencio durante la celebración, miró hacia la ceiba con una expresión de profundo respeto. El equilibrio se mantiene porque hay quienes están dispuestos a sacrificarse por él, dijo. Y porque hay quienes están dispuestos a recordar esos sacrificios. Epílogo, el legado de Tonantzintla. Con el tiempo, la historia del espejo negro y el sacrificio de Yaretsi se convirtió en una leyenda en Tonantzintla. El pueblo prosperó, pero nunca olvidó las lecciones aprendidas. Mateo continuó creando máscaras, cada una contando una nueva historia,
mientras que don Jacinto dedicó sus últimos años a enseñar a los jóvenes sobre la importancia del equilibrio y la conexión con el bosque. Xóchitl desapareció poco después, dejando solo un rastro de flores en el lugar donde había estado. Aunque nunca volvió a ser vista, su presencia se sentía en el bosque, como un recordatorio de que siempre había alguien vigilando el equilibrio. Yaretsi, por su parte, se convirtió en la luz eterna de Tonantzintla, un amanecer que nunca se apagaba, guiando al pueblo hacia un futuro lleno de esperanza.